Es una alegría ser parte del gran equipo de EWTN Noticias y que ustedes sean parte de nuestra familia en EWTN. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estos son nuestros titulares para hoy. Obispos de Estados Unidos rezan por víctimas de tornados en zona oeste del país. Papa Francisco se encuentra en Rumanía y conoceremos algunos detalles de este importante viaje. Además, Arquidiócesis de Guadalajara fue sede del Encuentro Nacional de Medios Impresos Católicos en México. Empezamos el programa con noticias de Estados Unidos, donde los obispos del país elevaron sus oraciones por las víctimas de los tornados en la zona oeste. Los obispos de Estados Unidos elevaron sus oraciones por las víctimas que dejaron los tornados que azotan el medio oeste del país desde hace varios días. Ante esto, Monseñor Frank DeWayne, obispo de Venice y jefe del Comité de Justicia del Episcopado de Estados Unidos, emitió una declaración en la que pidió ayudar a los afectados mediante donaciones. Además, Monseñor DeWayne manifestó que le entristece profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños causados por los tornados y las tormentas. Asimismo, el prelado hizo un llamado a la comunidad para rezar por las víctimas y ofrecer ayuda a quienes han experimentado esta tragedia. Frente a la emergencia, las caridades católicas en la zona central y norte de Missouri lanzaron un fondo para afrontar estos desastres y ayudar a los damnificados. Un año particularmente difícil para esta época de tornados en los Estados Unidos. Que no estén lejos de nuestras oraciones, nuestros hermanos. Pongámonos en su lugar. Muchos han perdido todo lo material y ahí es donde la fuerza del Espíritu verdaderamente es lo importante y de la solidaridad que todos podemos brindar. Ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar, quien acaba de regresar de un encuentro con todo el equipo de Así Prensa y EWTN Noticias. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles nuevamente desde Roma después de la reunión que tuvimos con el equipo de EWTN Noticias y de Así Prensa. Gracias Isabel, Eddie y todo el resto del equipo por su hospitalidad. Mercedes, ha sido un gusto tenerte entre nosotros y esperamos que estas reuniones traigan buenos frutos. Por otro lado, Mercedes, ¿puedes por favor comentarnos cómo va el viaje del Papa Francisco? Gracias Isabel, como ya habíamos informado, el Papa Francisco realiza este fin de semana una importante visita apostólica internacional en Europa. Se trata de Rumanía, país que visita a partir de este viernes 31 de mayo por la mañana hasta el próximo domingo 2 de junio. Como ya es tradición, antes de irse de Roma, el Santo Padre visitó la Basílica de Santa María la Mayor para encomendarle a la Virgen los frutos de su viaje. Además, el mismo Francisco envió un videomensaje en el que dijo que visita Rumanía como peregrino y como hermano. En su videomensaje, el Santo Padre expresó su alegría porque en este viaje podrá encontrarse con el Patriarca y el Sínodo Permanente de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. Y también porque podrá reunirse con los fieles católicos. De hecho, el Papa recordó la importancia de la comunión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, porque se trata de un vínculo de fe entre los apóstoles Pedro y Andrés. Por ello, en su videomensaje, el Papa Francisco animó una vez más a cuidar nuestras raíces y a la familia y a preocuparnos por el futuro de los hijos y de los hermanos. El viaje del Papa a Rumanía empezó esta mañana. El avión que trasladó el Santo Padre junto al séquito papal partió de Roma a las 8 de la mañana y llegó al aeropuerto de la capital de Rumanía, Bucarest, a las 11:30 de la mañana, hora local. El Papa fue recibido por el presidente de Rumanía y por dos niños con trajes tradicionales que le dieron un ramo de flores. Después, el Papa pronunció su primer discurso ante las autoridades del país, en el que recordó que la Iglesia Católica en Rumanía no es extranjera, sino que participa plenamente en el desarrollo de la nación, como por ejemplo en la educación. Estimados, este viaje del Papa Francisco en Rumanía es muy importante. En primer lugar, recuerda la visita de San Juan Pablo II en 1999, que fue la primera vez que un papa viajó a un país de mayoría ortodoxa. Además, porque el Papa Francisco celebrará la beatificación de 7 obispos greco-católicos mártires. Por este motivo, en el próximo noticiero les informaremos más detalles y además les recuerdo que ustedes podrán ver, como siempre, en EWTN, todas las ceremonias en vivo de este importante viaje internacional. Me despido por hoy. Informo para ustedes desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información.
Pasando a otros ámbitos, en su mensaje por la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se llevará a cabo el 29 de septiembre de este año, el Papa Francisco ofreció 7 claves para acoger e integrar a los migrantes en todo el mundo. Veamos. En un mensaje con motivo de la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebrará el 29 de septiembre de este año, el Papa Francisco propuso 7 claves para acoger e integrar a aquellas personas que abandonan su país en búsqueda de un futuro mejor. Como primer punto, el pontífice afirmó que para acogerlos es necesario tener en cuenta que no se trata solo de migrantes, sino también de nuestro miedo a lo desconocido, los marginados y los forasteros. El segundo punto es comprender que en realidad se trata de mostrar nuestra fe a través de las obras de caridad. En tercer lugar, el Santo Padre recordó que se trata de nuestra humanidad, ya que Jesús mismo enseñó que sentir compasión significa reconocer el sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviarlo. En cuanto a la cuarta clave, señaló que no hay que excluir a nadie en un mundo que es cada día más elitista y cruel. En la quinta clave, el Papa animó a usar la lógica del Evangelio, de poner a los últimos en el primer lugar y ponernos a su servicio. El sexto punto, de acuerdo al pontífice, es comprender que no se trata solo de migrantes, sino de la igualdad de la persona en su totalidad. Finalmente, en la séptima clave, el Papa nos recuerda la importancia de ver este contexto humanitario como una oportunidad para construir la ciudad de Dios y del hombre. En ese sentido, el Santo Padre explicó que la respuesta al desafío de las migraciones actuales se puede resumir en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Por otro lado, les contamos que en la entrevista concedida a Televisa y que se hizo pública hace unos días, el Santo Padre resaltó la importancia de la mujer. En la entrevista concedida al medio mexicano Televisa, el Papa Francisco destacó la importancia de la mujer en la familia y la sociedad, y agregó que sin ella el mundo no funcionaría. En ese contexto, el Santo Padre abordó el tema de la defensa de la vida y aseguró que la mujer siempre apuesta por cubrir la debilidad y salvar la vida. Además, durante la conversación con la periodista Valentina Alasraqui, el pontífice discutió el tema del aborto y reiteró que este crimen nunca puede ser tolerado. Lo cual no es ideología conservadora, no, tomar las raíces normales, las raíces de tu casa, las raíces de tu patria, de tu ciudad, de tu historia. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Y la plaza gritó, no. Y yo digo, no. Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? No. Punto. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar. Es un problema humano. Es un problema de eliminar una vida humana. Punto. Y ahí me paro. Por otro lado, el Papa lamentó que en ocasiones, cuando la mujer tiene logros importantes, el imaginario colectivo reacciona con sorpresa. Por ello, el pontífice se atrevió a decir, con tristeza, que todavía la mujer se encuentra en segundo plano y es objeto de esclavitud. Ante esto manifestó que de la esclavitud al feminicidio hay un solo paso. Finalmente, el Santo Padre pidió a todos rezar por las mujeres que sufren violencia en el mundo. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos trae información sobre un reciente encuentro nacional de medios impresos católicos. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalajara, Jalisco, tierra del mariachi, lugar donde se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Medios Impresos Católicos, que tuvo como objetivo crear estrategias de comunicación pastoral en conjunto. Durante 3 días, los encargados de periódicos diocesanos y comunicación se reunieron para analizar los retos actuales de la información y las exigencias a la luz del modelo de iglesia que Cristo quiere. La importancia de este encuentro radica en los medios impresos, son los únicos canales de comunicación que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público le permite poseer a la Iglesia en México. Es por ello que la dimensión de medios impresos, en conjunto con la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, vieron la oportunidad de vincular a los medios impresos al servicio de la Iglesia para establecer alianzas y esfuerzos y así crear una prensa católica más profesional y penetrante. Sí, bueno, pues yo creo que uno de los grandes retos para
para todo comunicador, pero concretamente pensando en los periodistas, pues es sobre todo el ser libres, el comunicar con libertad y sobre todo en la búsqueda de la verdad. En el momento actual, quizás por la inmediatez con la que nos estamos habituando a vivir, se corre el riesgo de informar de pronto alguna noticia sin tener la suficiente información y bueno, hemos visto por ejemplo cómo se generan las fake news. Creo que este es un gran reto para el periodista, el no dejarse llevar por querer comunicar algo sin estar plenamente seguro de lo que se comunica, de lo que se informa. Creo que este pues es un reto que hemos de enfrentarnos, pero sobre todo con la búsqueda, la tarea de buscar la verdad y estar trabajando por la verdad. En otras noticias quiero contarles que el Papa Francisco ofreció una explicación para la situación de violencia y conflicto que se viven en el país. Y es que según el pontífice, el diablo le tiene mucha bronca a los mexicanos por su cercanía con la Virgen de Guadalupe, figura que él detesta. En la entrevista con la periodista Valentina Larraqui, el Santo Padre también habló sobre las lamentables políticas migratorias de Estados Unidos y el trato con los migrantes en la frontera norte y sur del país. Asimismo, en el tema de violencia en México, destacó la importancia de la misericordia y la negativa de pactar con criminales. Para finalizar, quiero contarles que durante el mes de mayo y algunos días de junio se llevó a cabo la campaña en la Arquidiócesis de Guadalajara, Si no lo usas, dónalo. Esta beneficia a 18,000 familias de escasos recursos. Según se dio a conocer, durante esta semana se ubican contenedores en las parroquias y algunos sitios públicos para que los feligreses y la población en general puedan donar artículos de buen estado que tienen y ya no utilizan. De esta manera, la ropa, calzado, aparatos ortopédicos y blancos se hacen llegar a la población más vulnerable para que satisfagan digna y adecuadamente su necesidad básica de vivienda y vestido. Esta iniciativa viene siendo impulsada por la institución diocesana Banco de Ropa, Calzado y Enseres Domésticos, que cuenta además con un taller de carpintería para muebles donados. Así, emplea carpinteros locales. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Guadalajara, Jalisco. Les mando un fuerte abrazo a todos allá en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Cuando las personas están en necesidad, piensan naturalmente en su parroquia, en su iglesia, como una fuente de ayuda, porque ahí está Jesucristo en sus seguidores, a los que les mandó justamente socorrer las necesidades de los demás. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Qué bueno que las parroquias justamente faciliten este compartir justamente de las personas que tienen un poquito más para las personas que lo necesitan a través de una caridad concreta en las parroquias. Otra noticia importante del informe de Diego es justamente este congreso de medios de comunicación impresos católicos, ya que parece increíble que en México no se pueda sino por este medio hacer prensa católica, pero hay que unir las fuerzas, hay que unir y trabajar juntos y pues alegra muchísimo que puedan realizar estos encuentros para que vean cómo se hace mejor y para que lo puedan hacer y podamos pues informar de la fe, de la vida y de la familia lo mejor posible. Y que esta noticia sea ocasión también para que las autoridades mexicanas reflexionen y crezca justamente la voluntad política de dejar atrás estas leyes anacrónicas que limitan tanto la capacidad de expresión de casi toda la población mexicana que es católica. Y bueno amigos, tenemos que hacer ahora una pausa, pero al volver Eucaristía y creación van estrechamente unidas, recuerdan obispos en España. Y en Colombia, Encuentro Nacional de Liturgia fue espacio de reflexión sobre la piedad popular y el compromiso cristiano. Ya volvemos con más información en WTN Noticias. Seguimos con más información. El secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos declaró en una reciente entrevista que la Iglesia encuentra un nuevo impulso misionero en los desafíos del mundo actual. Veamos. Ante los actuales desafíos como la ola de secularismo o la violencia contra los cristianos, la Iglesia encontró un nuevo impulso misionero que le permita regresar al anuncio del Evangelio. Así lo afirmó Monseñor Gianpietro Daltoso, secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de las Obras Misionales Pontificias. En una entrevista a Así Prensa, con motivo de la Asamblea General Anual de Directores Nacionales de Obras Misionales Pontificias, Monseñor Daltoso explicó que el papado de Francisco marca una dirección muy clara y es tener la conciencia que la primera obligación de la Iglesia es el anuncio del Evangelio. En ese sentido, recordó que el año pasado, el Papa Francisco pidió a las obras misionales pontificias regresar a los Hechos de los Apóstoles como un lugar de referencia donde se concretiza el primer anuncio de la Iglesia.
Por otro lado, durante la entrevista, el prelado opinó sobre el Sínodo para la Amazonía que se celebrará en octubre y destacó que la región amazónica es un área compleja, pero a lo largo del proceso de preparación del Sínodo se ha puesto en evidencia cómo la Iglesia tiene un específico papel misionero, es decir, de anuncio del Evangelio. Por ese motivo, Monseñor Daltoso agregó que este encuentro comprobará la gran presencia de la Iglesia Católica y le dará una nueva vitalidad. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos trae información sobre el CELAM y las conclusiones del Encuentro Nacional de Liturgia en ese país. Adelante, Lida. Isabel, Eddie, estimados televidentes, hoy los saludo desde la parroquia La Anunciación de Nuestra Señora, ubicada en el occidente de la ciudad de Bogotá. Les comento que en pasados días, en el marco de la 37ª Asamblea Ordinaria General del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo auxiliar de Cali y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones de la conferencia, fue nombrado nuevo secretario general del CELAM. Son muchos los desafíos que tiene el Consejo Episcopal Latinoamericano en este nuevo cuatrienio. Monseñor Juan Carlos Cárdenas nos compartió en exclusiva algunos de los más urgentes en los que también él debe trabajar. Bueno, llegamos al Consejo Episcopal Latinoamericano en este nuevo cuatrienio con la misión de poner en práctica, primero, la continuidad de lo que ha venido trabajando el CELAM desde 1955, en sus más de 60 años de historia, pero también con, digamos, la misión de poner en práctica las orientaciones de la Asamblea Ordinaria, que tienen mucho que ver con actualizarnos a los retos de nuestro tiempo. Por otro lado, pues tenemos el reto de la construcción de la nueva sede del CELAM, que busca justamente ser la infraestructura que permita esto. En tercer lugar, pues está la propuesta que se pretende construir para una eventual sexta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se le presentaría al Santo Padre. Y en ese ejercicio, pues, poner en práctica también la escucha de las iglesias de toda América Latina, de las 22 conferencias episcopales. En otras noticias, en los últimos días se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Liturgia, un espacio de reflexión sobre la piedad popular y el compromiso cristiano en Colombia. Miembros de las comisiones de liturgia de las diferentes diócesis del país, profesores de liturgia de los seminarios y laicos comprometidos con este trabajo se dieron cita en la sede de la Conferencia Episcopal para dialogar y definir acciones de acompañamiento que permitan garantizar un verdadero encuentro de los fieles del país con Jesús. Durante el evento se planteó la necesidad de estar revisando constantemente este tema para hacer procesos de evangelización concretos en los que la piedad y las manifestaciones religiosas estén de acuerdo con las verdades de la fe para celebrar con dignidad y fruto el misterio pascual de Cristo en el contexto histórico de nuestro país. Es el modo como el pueblo de Dios expresa su fe, celebra su fe, pero también desde el campo de la liturgia es bien claro que estos ejercicios son encuentros con Jesucristo y en una buena pastoral se debe siempre ayudar a que el pueblo de Dios que realiza esos ejercicios de piedad popular a través de las peregrinaciones o de otros actos, entonces siempre llegue al encuentro con Jesucristo y al compromiso con Jesucristo en la vida. Queridos televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica en Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Adelante, estudios. En otras informaciones les contamos que la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española publicó su mensaje con motivo de la festividad del Corpus Christi, también llamado Día de la Caridad, que se celebrará el próximo 23 de junio en España. La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española publicó su mensaje por la festividad del Corpus Christi, considerado también Día de la Caridad, que se celebrará el 23 de junio con el lema «Y renuevas la faz de la tierra». Al respecto, los obispos afirmaron que esta celebración es una oportunidad para agradecer y alabar a Dios por el don de la creación y el regalo de su Hijo Jesucristo. En este sentido, los prelados alertaron del maltrato que sufre la belleza de la creación. No obstante, recordaron que es reconfortante saber cómo el amor de Dios camina y trabaja junto a cada persona, dando su luz y fuerza para encontrar nuevos caminos.
En el mensaje también afirmaron que la Eucaristía y la creación van estrechamente unidas, ya que cuando se celebra este milagro de amor sobre el pequeño altar de una iglesia, al mismo tiempo se une el cielo y la tierra para alabarlo. Finalmente, los obispos invitaron a pedir con insistencia y de manera reiterada para que la Trinidad Santa purifique nuestra mirada, porque según indicaron, solo así podremos ver con los ojos del corazón y asombrarnos y custodiar la imagen del hombre, quien fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y para cerrar el programa tenemos un análisis sobre el viaje del Papa a Rumanía a cargo de nuestro director Alejandro Bermúdez. Adelante, Alejandro. Hola amigos de EWTN Noticias, saludo desde Denver, Colorado. Soy Alejandro Bermúdez y en esta oportunidad quiero atraer su atención a un tema muy importante, que es la visita del Papa Francisco a Rumanía. Nosotros los católicos de esta parte del hemisferio, los hispanoparlantes, no tenemos una visión muy amplia de por qué es importante esta visita del Papa a Rumanía. Muchos están poniendo el acento en el diálogo con los ortodoxos, que como sabemos el Papa aprecia mucho y ciertamente lo va a hacer. Pero me gustaría llamar la atención de ustedes al primer acto cumplido por el Papa en este viaje a Rumanía, que es la beatificación de 7 obispos grecocatólicos. Estos obispos fueron martirizados por el régimen comunista que controló todos los países de la llamada cortina de hierro del este europeo hasta 1980. Y muchos de estos mártires son mártires de 1970, es decir, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX y están entre los mártires más recientes de la Iglesia. Y es algo que nosotros los católicos tenemos que conocer o que tenemos que refrescar si conocíamos. Toda esta cantidad enorme de mártires del comunismo que todavía no han sido suficientemente documentados. ¿Por qué? Porque algunos de ellos han muerto recientemente. Sufrieron martirio a los 24, 26 años cuando se impuso el comunismo. Fueron verdaderos testigos de la fe, confesores de la fe, como se les conoce en la tradición católica, aquellos que sobreviven la tortura y no mueren cuando son torturados, y que han dado increíbles testimonios de lo que pasaba atrás de la cortina de hierro, y muchas veces, específicamente a los católicos, con el lamentable consentimiento de muchos hermanos ortodoxos. De hecho, mientras la minoría católica en Rumanía o en Bulgaria, por ejemplo, eran perseguidas salvajemente por el comunismo, con torturas increíbles, los ortodoxos tomaban propiedad de esos templos grecocatólicos, que son aquellos católicos que, habiendo sido parte de la ortodoxia rusa o griega, regresaron al catolicismo y aceptaron la autoridad papal en 1700. Esos son los católicos que más han sufrido, ¿no? Católicos profundamente despreciados por los ortodoxos y no suficientemente valorados por nosotros los católicos de Occidente o de América Latina. Entonces, esta beatificación con la que el Papa ha comenzado su visita a Rumanía, y que de hecho no alegra para nada a muchos de los hermanos ortodoxos, con los cuales por supuesto que tenemos que seguir dialogando, es un signo que nos debe recordar esta importancia de los mártires de Occidente del siglo XX y del comunismo. Especialmente me parece importante recordar las palabras de Lord David Alton, un investigador británico que fue miembro de la Casa de los Comunes en Inglaterra y que ha sido uno de los que más testimonios ha recogido de la inmediata caída de la cortina de hierro y de los mártires que vivían detrás de esta cortina y los sobrevivientes a la tortura. David Alton decía algo que creo que vale la pena recordar. Ningún joven católico debería ser confirmado sin primero leer la historia de estos mártires de la cortina de hierro, porque nos recuerdan cómo en los tiempos actuales los católicos debemos estar dispuestos a dar la vida
por nuestra fe, y no solamente a dar la vida, sino a sufrir estas increíbles y terroríficas torturas que el Papa está reconociendo como auténticamente martiriales con esta beatificación. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por este análisis. Así que bueno, seguiremos el viaje del Papa Francisco paso a paso y justamente pues pensar también en esa reflexión que nos hace Alejandro de estos mártires de fe que a veces nosotros no conocemos y que los tenemos un poco olvidados y que son mártires que están de nuestro siglo, que están muy cerca a nosotros y que nos pueden dar ese testimonio valiente de responder ante un gobierno comunista y ante también ortodoxos, hermanos ortodoxos, pero que en ese tiempo pues han sido atacados y que han sido maltratados por ellos. Nos lleva a pensar también muchísimo en el testimonio que nosotros también ahora tenemos que dar, que de pronto pues no estaremos atacados por un gobierno comunista o de pronto no tenemos otras religiones encima, pero sí tenemos unas ideas, unas ideologías que están detrás de nosotros y que nosotros también tenemos que saber responder con ese coraje que hicieron los mártires. Y esas ideas, esos regímenes, esas ideologías están buscando justamente aprovechar cualquier división entre los cristianos para utilizar, instrumentalizar parte de la comunidad cristiana contra la otra, como hicieron en esta ocasión estos comunistas ateos justamente. Ellos no creían en la Iglesia Ortodoxa más que en la católica, pero vieron en la rivalidad de ambas la posibilidad de poder aprovecharla, justamente este prejuicio, para perseguir a los otros. ¿Y cuál es la respuesta cristiana ante ella? Ante esta persecución, ante cualquier ofensa, es la reconciliación, es el perdón de Jesucristo, vencer el mal haciendo el bien, no dejarse vencer ni por el mal en el que el hermano mismo, lamentablemente, se convierte en un cooperador de los enemigos. Y ese viaje del Papa Francisco también muestra esa reconciliación, y el viaje de Juan Pablo II hace muchos años también muestra esa reconciliación con los hermanos ortodoxos, con las personas que también están en este país y que son católicos y necesitan esa renovación de la fe. Así es. Bueno, amigos, es todo por hoy en EWTN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir siempre en las redes sociales. Y recuerden también que nos encuentran en nuestra página web ewtnnoticias.com. Hasta pronto.